Este, cada uno de estos países por fuera del Imperio Romano que nosotros lo estuvimos viendo, marca un cristianismo un poco distinto, porque recuerden que el cristianismo llega a estos lugares en algunos casos junto con los discípulos, otras veces llega un poco más tarde, 70, 80, 100 años, 200 años, y muchas veces va a revestirse de una cultura y va a mezclarse. Hay cristianos hasta hoy en estos lugares, y estos lugares tienen cristianos o cristianismo muy virulento, muy distinto. No es el Islam que tiene un formato para todos. Casi la mayoría de los cristianos que se fueron a aquel lugar, eh, este, la mayoría de estos cristianos, ellos abrazaron algún estilo de Jesús variado. Cas, por ejemplo, el docetismo, que va a creer en un Jesús que la divinidad de Jesús entró en el bautismo, y que un Dios no podía morir en la cruz, sino que se baja el Dios de la cruz y muere el hombre. Bueno, todos esos conceptos rarísimos, docetismo, monofisismo, arrianismo, va a terminar estando y sobreviviendo o no en estos lugares. Bueno, ahora hay sectores que sobrevivieron, casos que hemos visto la vez pasada en Siria, el cristianismo caledónico, el cristianismo armenio, un poquito más tarde el cristianismo copto, el cristianismo etíope. Son minorías, son minorías. Muchos de ellos son cristianos rituales, otros son monásticos, muchos monjes van a estar allí. La vida monástica va a estar en este caso. Ahora, volviendo para atrás, quisiera mostrarles dos ejes importantes a ustedes. Uno de ellos es, hay dos acontecimientos que van a ocurrir, que el cristianismo va a sufrir inmediatamente su peor caída. A ver si lo encuentro acá. Sí, su peor caída de la historia. La Tourette o mismo Deiros, ellos trabajan el cristianismo con una especie de sube y baja de su crecimiento. Pero entre el siglo V, el año 500, el siglo VI, va a ser comenzar esto el siglo V ya, hasta el siglo X, el cristianismo va a sufrir una de sus peores caídas y más precipitosas de todas, y ellas van a ser dos acontecimientos. Entre ellos son la caída del Imperio Romano y el surgimiento del Islam. La caída del imperio, ustedes bien vimos las clases anteriores, Teodosio es el último emperador cristiano, oficializó el cristianismo, pero cuando cae el imperio, no es que cae, sino que va implosionando, termina de caer ahí alrededor de 479 en adelante. Y en este caso, ustedes van a encontrarse cuando van a estudiar en Oriente, ¿por qué el cristianismo, por qué el sector de Arabia se hizo maometano y no fue cristiano? Una gran pregunta en la historia. Porque hay muchas variables allí. Primero, que el cristianismo occidental que tanto estudiamos estaba en la gran discusión teológica, en sus
bueno, el Imperio Otomano va a ser un poco más adelante, mucho más adelante. Pero más que nada, cuando surge Mahoma, Mahoma unifica dos cosas que este pueblo arabesco hasta aquel tiempo, porque el Islam no es todo árabe, lo va a necesitar. Una de ellas es unificar las tribus, que estaban todas dispersas. Y el segundo hecho empieza con Mahoma, pero él lo unifica religiosamente o espiritualmente y lo unifica también políticamente. Los hace pelear juntos. Por eso que en pocos años vamos a encontrar una Europa cercada por por el pueblo musulmán. Todavía no están los otomanes, van a estar primero los califatos, después van a estar los sultanatos, después van a venir los turcos seleucidas y finalmente cerca de la reforma van a estar los turcos otomanes, que van a acercar. El cristianismo geográficamente no tiene posibilidades de ir a Oriente. Eso es uno de los problemas. Y el otro problema es la caída del imperio. Ahora, hay algo muy interesante. Cuando el imperio romano cae, cae en Occidente, no Oriente. Entonces termina todo lo que es lo que sería el gobierno romano. Aquí yo les voy a hacer subir todas estas placas. Van a quedar grandes centros occidentales, entre ellos Cartago, Roma, bueno, van a estar los anglo-sajones y, bueno, Constantinopla, etcétera, etcétera. Entonces van a disputarse cuál va a ser el centro, la capital de los obispados. Y allí es que en el siglo V Roma va a ganar. Va a ganar por varias razones. Porque para aquel tiempo es la capital, es el centro estratégico, es el centro importante para el cristianismo ahí. Entonces el idioma latín, de un idioma eclesiástico, un idioma latín, de un idioma político, pasa a ser un idioma eclesiástico. Lo mismo ocurre, el derecho romano pasa a ser el derecho canónico. El imperio entero, que gobierna todo, pasa a ser iglesia romana. Y la estructura política es una estructura eclesiástica, la que hoy se utiliza en muchos sentidos. Y también los edificios políticos o edificios gubernativos pasan a ser edificios eclesiásticos. Entonces, esto ocurre en Occidente. Yo le voy a hacer subir un link de una mirada, porque en este caso el cristianismo no va a tener quien lo defienda. El imperio romano ya no está más. ¿Quién lo va a defender? Lo va a defender el imperio franco. Y ahí va a ser muy importante que tengamos una mirada, la dinastía primero merovingnia, después carolingia, Carlomagno. Él va hasta utilizar el ejército para evangelizar o para sostener en Occidente todo eso. Esa es la mirada occidental que nosotros tenemos. Para nosotros, la caída de Roma significa el fin del mundo o el fin del cristianismo. El video, sí, el video que yo creo que está ahí, es un link
de la Deutsche Welle, me parece que Deutsche Welle es muy bueno. Antes tenía un video más viejo, pero gracias que buscando ese video viejo encontré algo más nuevo, así que ustedes van a ver algo mucho más apropiado. Bueno, ahora, déjenme acá hacerles pensar. Toda la literatura nuestra, toda mirada nuestra del cristianismo de este tiempo, del año 500, del 400, fines del 400, hasta Deutsche Welle, gracias, hasta el año 1000, casi a los albores del año 1500, cuando va a caer Constantinopla, para nosotros significan 1000 años de oscuridad. Pero eso es una mirada muy escasa. Los que mejoran un poquito esa mirada van a dividir edad media, temprana, baja y alta. Y en la alta edad media es el momento donde las cruzadas van a traer grandes despertares de tecnologías y el descubrimiento de América, etcétera, etcétera. Y después de esto viene la reforma. Es una mirada que tenemos. Ahora, hoy quisiera mostrarles otra mirada. Cuando cae el Imperio Romano, nosotros al otro grupo que está en Oriente lo llamamos bizantinos. Hay un link ahí que les voy a llevar que es el Imperio Bizantino. Ustedes mírenlo. Si hoy un bizantino se levanta, no va a saber quién es. Nosotros le pusimos ese nombre. Ellos no se consideraban bizantinos, ellos se consideraban romanos, ellos se consideraban romanoi. Entonces, con Constantino, la capital no está en Roma, Roma cae, pero con Constantino, y de ahí en más, el otro cristianismo va a dividirse, va a ser el oriental. Y aquí le voy a llevar por un paseo, si lo encuentro, espero que sí, por Constantinopla, cómo juega un rol muy importante para nosotros, un nuevo lugar del cristianismo. Acá ya el cristianismo no va a estar en Roma. Voy a estar un poquito más cerca de ustedes, voy a ir para arriba, aquí está. El cristianismo se va a ir a Constantinopla. Y ahí empezamos, no sé si ustedes estuvieron allí algún día, ¿no? Eso es Estambul hoy, el famoso lugar de las novelas. Bueno, para aquel tiempo hay diferentes periodos. Ese imperio tuvo diferentes momentos. Es Oriente y es más que nada el lugar muy buscado por todos porque es una puerta entre Oriente y Occidente. Es la puerta entre Europa y Asia. Primero estaba el imperio griego, después estaba el imperio romano que cayó, después nosotros los llamamos bizantinos, pero no son bizantinos, ellos se creían romanos II. Después vienen los turcos. Primero los seleucidas, después los romanos. Ahora, fíjense, se llama el famoso Cuerno de Oro, es como una ciudad, a ver, ¿quién es que estuvo cerca de Estambul? A ver, acá el que estuvo cerca de Estambul que avise. Si no, algún viaje lo voy a llevar. El famoso Cuerno de Oro es una manera de esconder una ciudad adentro. Entonces, nosotros hablamos siempre de Roma, pero Roma no es interesante para el cristianismo. Es más interesante Estambul. Hoy nosotros no tenemos nada en Estambul, porque está copado por el turco y los turcos son musulmanes. Primero, es la puerta, en el punto rojo que le estoy marcando, es la puerta de entrada a Asia, en este lugar.
el camino por tierra. No había otra manera de conectarse en este caso, o cruces de mares, de un mar del norte al sur. Y otra de las cosas más importantes, el que inaugura Constantinopla es Constantino, el que vimos. Pero el que le va a dar el trono más grande no es Constantino, sino que va a dar Justiniano I. Y ahí ahí vamos a encontrarlo, ¿no? Esto es lo que nosotros hablamos de Roma. Roma es casi perdón, con perdón de los museos y de todo. Roma es un gallinero frente a lo que es el foro de Constantino. Miren lo que es eso. Y a su vez también una escultura color púrpura. Púrpura era más caro que tener el oro. Era símbolo del poder imperial. Esta columna que ustedes ven estaba pintada con púrpura. Y por muchos años va a existir, los turcos lo van a tomar después de Justiniano, más adelante los seleucidas, pero por muchos años va a existir, no porque tiene un ejército, porque la ideología allí era construir una gran ciudad. No es como hoy por vía satélite podemos encontrar todo. Lo que querían impactar con la gran ciudad, demostrando que cualquier enemigo, cualquier delegación o cualquier diplomacia que llega de algún lugar, se va a dar cuenta si la entrada de la ciudad es eso, y si la ciudad es esto, no queremos imaginarnos cómo será el ejército. Pero no tenía ejército. Entonces, ese es el famoso foro de Constantino. Lo que queda del cristianismo, allí atrás ustedes pueden ver, detrás de esa columna, es de la Santa o la Jaiga Irene, no es Santa Sofía, la Jaiga Irene, el primer templo que construyó Constantino. Eso es lo más viejo que hay. Y allá atrás está la Santa Sofía. Ahora, allí estaban la escultura que del dios Sol, muchos hombres prominentes llegaban, se maravillaban de la escultura que tenía. Y eran métodos para la cristianización. Método que no lo quiero dar esa clase, sino lo voy a tener días acá hablando, donde se celebraba 40 días y 40 noches la reinauguración de la Constantinopla cristiana. En Roma no hay nada, está todo caído, está tomado por los enemigos. Constantinopla sí es cristiana, al estilo Constantinopla. Acá era el pórtico, la famosa puerta dorada, que entraban por ella. Cuando entraban por esa puerta, directamente se dirigían y se topaban con eso. Se encontraban con 4 elefantes de oro. Imagínense que el oro era piedra cualquiera, piedra volcánica para ellos en comparación de la púrpura que tenían. Entonces los enemigos, cuando miraban esto o entraban como diplomáticos, decían, ellos en vez de comprar armas, construían esto para ahuyentar a los enemigos. Y así por mucho tiempo se guardó Constantinopla. Ahora, el epicentro cultural y político de Constantinopla, la idea principal era el cristianismo. Miren, fíjense los edificios, con cruces, bóvedas y santos padres cristianos, que nosotros los llamamos ortodoxos en nuestra ignorancia. En la menor ignorancia le decimos bizantinos. Y hoy son cristianos griegos, o son cristianos rusos, o son cristianos caledónicos, sirios.
en ese tiempo. Ellos ya tenían patriarca y todo en este caso. El gran palacio de la corte, los barcos llegaban allí. Hasta hoy, bueno, es imponente todas estas cosas en este lugar. Y por todo lado que ustedes pueden fijarse, lo más importante es la Santa Sofía. Es el templo. Es el templo gigante que ustedes pueden encontrar acá en este famoso cuerno. Nosotros miramos el Coliseo romano. El hipódromo eran como 10 coliseos romanos. Nadie lo podía destruir porque estaba escondido. Atrás había como una cadena y no tenía ejército, pero de algún modo estaba muy bien escondida esta ciudad. Y tenía un patriarca que tenía ejército. Ese es lo que más importante de esa foto. Un palco imperial con un hipódromo donde iba el emperador oriental, por eso que se llama el imperio cristiano romano, o romano cristiano, de Oriente. A Roma no existía en este caso. Ahora, Profe, sí. La cadena lo que hacía es que esa cadena se levantaba y no dejaban que entraran los barcos al Cuerno de Oro, los barcos, por ejemplo, los barcos cuando quisieran invadir o algo por el estilo. Exactamente. La cadena se levantaba y no dejaba entrar. Y después la ciudad tenía triple muralla, ¿no? Bueno, Tenía, sí. Triple muralla, por ahí lo construyó Teodosio ya. Por ahí de la triple muralla es la que terminaron los enemigos entrando después. Los turcos otomanes rompieron allí, ahí lograron. Pero cuando el emperador iba al palco del hipódromo, gracias Matías, fíjense lo que tenía en el medio. Corrían los caballos y todo, pero en el medio tenían pirámides, tenían columnas de cada uno. Eso significaba el dominio que ellos tuvieron de todo. Esto parece el obelisco de Buenos Aires. No es mucho más chico que el obelisco. Hasta ahora lo trajeron entero desde Alejandría, en honor a Constantinopla. Ahí está ahí presente. Yo cuando estuve en Constantinopla ni me di cuenta, pasé desapercibido. Después sí lo fui viendo, estudiando en este caso, ¿no? Profesor, sí. usted en la última clase había quedado que, quizá no tenga nada que ver con esto, pero entre ortodoxia y ortodoxo. Quedó que iba a explicar eso. Bueno, le explico bien, más sencillo. Gracias por la... Ortodoxo tiene que ver, primero, la ortodoxia tiene que ver con el núcleo de doctrinas cristianas que sostuvieron al cristianismo en general, universal. Eso se llama ortodoxia. Todos los concilios que formaron después de Constantino, el de Nicea, el primero de 325, se fue formando la ortodoxia en torno de la doctrina de Jesucristo, que hasta ahí están todos los cristianos juntos, Oriente y Occidente están juntos. Pero después la ortodoxia o el cuerpo de doctrinas va a cambiar. En Oriente, como dije en principio, va a ir tomando formas distintas. En Oriente va a diversificarse. Ahora, ortodoxo es otra cosa. Ortodoxo puede ser un grupo cristiano que tomó su propia doctrina. Una iglesia, nosotros le llamamos la iglesia apostólica, pero es la iglesia ortodoxa armenia. Ahí está la diferencia. Los armenios tienen una ortodoxia al mismo cuerpo de los cristianos de Nicea, pero son ortodoxos. O la iglesia ortodoxa rusa. La ortodoxia tiene que ver solamente con Nicea. Después
de Nicea no comparte más ninguna doctrina, no tiene la ortodoxia. Entonces, la ortodoxia es un cuerpo de doctrina. El nombre ortodoxo es el lugar donde significa. Por eso es que hay una iglesia ortodoxa griega, hay una iglesia ortodoxa siria, hay una iglesia ortodoxa rusa, hay diferentes grupos de iglesias, pero cuerpos doctrinales hay pocos, y la ortodoxia es el cuerpo doctrinal. Más o menos así es la definición. No les compliqué la vida, ¿no? ¿Quedó Más o claro? menos. Rocío No, dice, pero gracias. sí. A ver, profesor, a ver si interpreté bien. A ver, en mi lenguaje, le voy a hablar en, digamos, el núcleo, la ortodoxia, ese grupo global, señor, de lo que era el cristianismo en aquel entonces, ¿sí? Sí, Donde pero más que nada los es diferentes concilios defienden una postura sí, exactamente. cristiana. Sí. Pero después de ese núcleo se van a separar a diferentes países que van a tomar partes de ese núcleo y van a crear su propio concepto, digamos, de doctrina. Y a eso le llamamos de doctrina cristiana, ¿no? Sí, doctrina sí. cristiana griega, doctrina cristiana rusa, doctrina cristiana, ¿sí? Sí, aún más, tenés que agregarle iglesia o doctrina cristiana ortodoxa rusa. Exacto. ¿Sí? ¿Se ¿Se entiende? Entonces, siempre se saca de una forma independiente según el lugar donde la van a utilizar. Exactamente. Por decirlo de alguna manera. A ¿Okay? eso se le llama ortodoxo. Y la ortodoxia es un cuerpo doctrinal básico de que todos los cristianos estaban unidos en su tiempo. Hasta Nicea es el primer concilio y el único que están todos unidos. Después de Nicea no. Occidente va a ganar la pulseada. ¿Por qué? Tiene gente más política, bueno, Occidente, más italiano. Más romano. Bueno. Creo que comprendí bien. ¿Vieron? Ahora, fíjense este hipódromo. Ese hipódromo es 10 veces más grande que que podíamos decir el Coliseo Romano. ¿Qué hay detrás del hipódromo? La cúpula. La cúpula. Sí. ¿Esa es la Santa Sofía? Exactamente. Representa, imagínense, un poderío. En Occidente no hay nada, hay pobreza solo. De ahí vamos a hablar de la reforma también. En Occidente no hay nada, en Occidente hay pobreza, hay si nosotros llamamos a la Edad Media edad oscurantista, caemos en un error muy grande. ¿Por qué? Acá no hay pobreza. Acá plena Edad Media, miren lo que hay. Entonces, ahora también son cristianos. Ellos se consideran que ellos mantienen al cristianismo imperial. Por eso que no van a llamarse a sí mismos bizantinos, se van a llamarse romanos, o romanoi. Profe. Sí. De hecho, el último emperador que había era el que quería, no me acuerdo bien el nombre, pero él quería reconstruir el Imperio Romano. Bueno, sí, y reconstruyó. Ay, se me cortó. No, se te escucha bien, se reconstruyó. Que vamos a ver. No, porque pensé se me... Sí. Bueno, déjenme... No, pensé que se me había cortado. Claro, déjenme terminar que ahí vamos a encontrarnos con esto. Vamos a encontrarnos con eso. Entonces, a cada uno representaba eso, un palco imperial con una iglesia que llama la atención en el centro y con un patriarca, no un papa, un patriarca. En Occidente hay papas. Ahí está la diferencia. El patriarca es autocéfalo, es de un lugar, de una región. El papa es más universal según los
Por eso que cuando decimos que el Papa es la cabeza de la cristiandad, no es así. Es la cabeza de Occidente del catolicismo romano. Ahí nomás. Político. Acá también hay mucha política, no se preocupen. Bueno, acá están las murallas que decía Matías. La triple muralla que Teodosio construyó, que nadie podía entrar. Lugar más vulnerable tenía triple muralla en este caso. Bueno, ahora, este es el rey más importante, ese es el emperador más importante, Teodosio, Justiniano I, con su mujer, esposa Teodora. Ella era una bailarina de corte eslava. Se diferenciaban en su teología, pero era una manera de gobernar que tenía Teodora. Acá está ella, un pensamiento diferente, pero bueno, muy inspiradora hacia a él y hacia las cosas que hacía de aquel tiempo, ¿no? De alguna manera ahí hay una guerra llamada la insurgencia de Nikita, donde se pelean. Bueno, hay cosas que, bueno, no les quiero llenar la cabeza. Otra cosa muy interesante, siempre hablamos de la ley romana como la ley que hoy está en la jurisprudencia en el mundo. Y decimos, viene del Imperio Romano. No es tan así. Esta ley o este código romano en Occidente pasa a ser código canónico. La Iglesia es la que lo maneja, Occidente. En Oriente no. En Oriente pasa distinto. Acá dice Giovanni Gostanini, el defensor de Constantinopla. Bueno, sí. Triboniano es mandado por Teodosio a buscar y trabajar sobre esa ley, y esta ley o el gobierno de Justiniano va a tener la posibilidad de que este derecho legal que tenemos nosotros, o el cuerpo de leyes que tenemos, van a ser hasta hoy. Leo lo que dice Schieber: nadie antes que él había intentado llevar a cabo tanta amplitud y osadía la idea de la Iglesia y Estado. ¿Quién? Justiniano. Las doctrinas y ordenanzas eclesiásticas eran leyes estatales, y la herejía y el paganismo crímenes castigados por el gobierno. El poder de la Iglesia fue de esta manera vastamente acrecentado, pero perdió a la vez todo vestigio de independencia y carácter distintivo frente al Estado. El emperador era infatigable en sus esfuerzos por aumentar el poder del clero, pero a la vez gobernaba la Iglesia con poder despótico. Esto era, de alguna manera, el gobierno necesitaba tener al patriarca, pero no era lo que es en Occidente. Bueno, entonces el código que nosotros hablamos hoy, o el corpus del código que hoy hablamos, no es un código occidental, es un código de esa Constantinopla, ¿no? En este caso. Lo más interesante, salvó este código, lo que salvó, primero ayudó, tuvo un mecanismo para que Justiniano gobernara y tuviera una religión que era el cristianismo, salvó el cristianismo del mundo, y también salvó la sabiduría jurídica romana que se perdió en Occidente. Ahora, acá le voy a contar algo más interesante. Bueno, hoy tenemos lo que queda de lo antiguo, está reparado y arreglado, es la reconstrucción de la Hagia Irene, que es el primer templo que construye Constantino. Santa Sofía es posterior. Y ahí viene Santa Sofía después. Después van a utilizar lugar de los otomanes o los seleucidas como un lugar de arsenal de guerra más que nada, ¿no? Esta es la famosa Hagia Irene, que después es una mezcla de construcción y no más que arte, arquitectura,
románica, persa, aún más traída de Rusia, traída de los árabes, muchas cosas que hoy se terminó, hoy está gobernada por los musulmanes. Ahora, desde un dron se ve hoy la Santa Sofía así, con esa cúpula y toda esa magnificencia que hay. Bueno, modelo para la posteridad va a quedar para las iglesias, pero para que nada. Pero ahí cuando terminó la cúpula dijo que le había superado a Salomón, ¿no? Bueno, ahí está. Aquí lo que está diciendo, 537, cuando él termina con una cúpula de 30 metros de plomo, con una altura de 55 metros, 4 perchinas pilares, y cuando él termina todo esto, se para frente a todo lo que construyó y dice: oh Salomón, te superé. Entonces, bueno, ahí está la historia de alguna manera nuestra, pero está escondida ahí. Por eso que cuando les decía a ustedes que es muy interesante leer la historia desde Oriente, es esta cuestión que estamos hablando. Ahora, esto no va a durar mucho tiempo. Esto va a durar un poco de tiempo solamente. ¿Por qué? Porque pronto van a llegar los turcos seleucidas y después van a llegar los turcos otomanes y van a adueñarse de todo eso. Esto van a ser futuros museos, después mezquitas más adelante, y el cristianismo va a tener que luchar contra la opresión o la presión que venían ellos en este caso. Bueno, así que bueno, Edad Media, ¿qué va a pasar? Occidente empobrecido, la lucha entre obispo y rey de cada uno de los lugares. No hay más caminos, los caminos no son sostenidos. Hay una estructura de las que vamos a hablar la semana que viene. Esa estructura es la que va a luchar la reforma para poder cambiar. La reforma va a luchar contra eso. Occidente, hay una cabeza papa que va a pelear con los reyes de turno de aquellos tiempos, quién tiene el poder eterno y quién tiene el poder terrenal. Pero Oriente no. Oriente va a tener esta mirada de continuación del Imperio Romano. Pero cuando cae ese sistema, esa mirada oriental va a correrse un poquito más arriba. Va a ir hacia lo que es Kiev, posteriormente Moscú, para tener el patriarcado allá. Entonces, cuando hablamos del Imperio Romano o de una iglesia romana o de un pensamiento romano, entonces hablamos de un primer pensamiento romano, la que ustedes estudiaron los primeros 5 siglos o 4. Después hablamos de un segundo imperio romano, que es este constantinopolitano. Y después tercero, que vamos a hablar, algún día no vamos a hablar en esa materia, que es en temas de Rusia, que es otro caso muy interesante por la cantidad de monasterios, de iglesias que había, con patriarcas propias, etcétera, etcétera, que eso va a ser destruido con la llegada de los bolcheviques y después con el comunismo. El comunismo va a ser lugares de arsenal, eso, y va a volar todo eso. Alguna que otra va a quedar por allí, más que nada. Y ahí termina. Esas 3 miradas de la historia son como una continuación siempre el cristianismo junto. Ahora, el cristianismo tomó otros caminos. El cristianismo fue a Occidente, fue a América, el cristianismo fue a Oceanía, el cristianismo fue a África como pudo. Bueno, y esa es una historia así más incompleta. Bien, ¿qué les pareció? Preguntas. Esos se llaman ejes hermenéuticos de historia.
Ustedes el detalle lo van a tener en su libro, en los libros que les subí, etcétera, etcétera. Así, bueno, profesor, ¿cuál es la costumbre cristiana? Uy, un montón de costumbres. Mira, David, lo más raro que yo he visto fue una monja, no era copta, no sé qué cristianismo había, pero no sé de dónde venía ella, de un lugar de Etiopía, de Egipto. Y el gobierno de ese lugar le daba a los musulmanes y ellos reclamaban que los musulmanes tenían derecho de ir una vez por vida a su lugar santo, pero los cristianos no, hasta que el gobierno le dio. Ella hablaba 2 o 3 palabras en inglés solamente, pero cuando me acerqué a unos 5 metros de ella no pude soportar el olor a sahumerio que tenía y la vestimenta tapada, solamente cubierta un poquito, y me dijo, no te acerques porque soy una hija de Dios. Y yo le pregunto, y bueno, ¿y qué puedo hacer por usted? Porque se acercó y me dijo, orá por mí. Y así se fue. Bueno, después también rarezas he visto en Siria, o rarezas también en Turquía, lo que es Antioquía, hay cristianos, lo más raro que hay, bueno, hay una selfie, le voy a subir alguna, no, me permitió una selfie, sí, pero dijo que nunca lo muestre a nadie. Bueno, chicos, los dejo por aquí, que el Señor les bendiga. Les subo el parcialito, vayan trabajando. Profe. Chao. ¿Puede dejar el PowerPoint?